Vale, se ve muy pequeñito, no puedo ampliar vuestro canal, pues como lo veis. Lo que estaba diciendo, tengo dividido un poco la estructura de ficheros de mi aplicación Angular, pues un poquito en cada componente que antes he explicado, ¿vale? Tengo aquí un fichero para un controlador, aquí otro controlador, directivas, servicios, la aplicación principal, ¿vale? Entonces, ¿cómo se empezaría un proyecto de cero de Angular? Lo primero, obviamente, es incluir en el HTML la dependencia de Angular. Entonces, en este caso, aquí incluimos Angular y vamos a incluir un pequeño módulo de Angular para gestionar las rutas, ¿vale? Angular, lo que os he dicho antes, que también me ayuda a gestionar mis rutas. Obviamente, como no tengo servidor, pues tiene que darme una solución para eso. Entonces, de esta manera estoy importando las librerías de Angular. Y luego aquí estarían mis ficheros. Entonces, lo primero, indicar la dependencia de Angular. Por otra parte, lo más importante es crear un proyecto en Angular, ¿vale? Para esto es tan sencillo como hacer un angular.module y defines el nombre de tu aplicación, ¿vale? Incluso aquí se le indican los módulos que tu aplicación va a usar. Hay millones que ya están hechos por Angular, incluso por terceros, podéis hacer los vuestros propios, pero en este caso yo lo único que voy a utilizar es el de enrutado que os he explicado antes, ¿vale? Entonces aquí se crea la aplicación y luego, ¿cómo se asocia esa aplicación a mi HTML? ¿Cómo le digo que mi HTML ha de ser gobernado por esta aplicación de Angular? Lo único que hago es escribir aquí ng-app, mis gastos app, entonces Angular ya sabe que esto tiene que ser manejado por él, ¿vale? Fácil y sencillo. Entonces, ¿cómo va esto de las rutas? Bueno, Angular, al igual que otros sistemas, siempre voy a lo mismo, al igual que tenéis en Grails, que podéis definir una estructura HTML fija y luego realmente vuestras páginas se renderizan en una zona. Igual estoy haciendo una locura, pero me quiere sonar, ¿vale? Yo en Application, con Tiles, pues teníamos algo un poco similar. Entonces, pues Angular funciona igual. O sea, yo defino un index HTML base, que va a ser común para todas mis páginas, y cada una de las rutas que va a gestionarme Angular, cada una de las vistas que me va a gestionar, va a ser inyectado por Angular en el elemento del DOM que le diga mediante esta directiva, ¿vale? Mediante este elemento. En Git. ¿Vale? Entonces Angular sabe que cualquier ruta la va a tener que inyectar en este div. Recordaros, esto en Jade era un div cuya clase era container. Entonces aquí le estaríamos diciendo a Angular que inyecte las vistas. ¿Cómo defino las rutas? Como os he explicado antes, tengo un fichero llamado misgastos.root, donde aquí lo único que hago es definir una serie de rutas. Cuando le lleguen a Angular una serie de rutas, ¿qué es lo que tiene que devolver, por así decirlo? Entonces aquí se define cuando te llegue pues la ruta raíz o cualquier otra ruta, ¿vale? Como se diría aquí, lo que vas a hacer es, vas a renderizar este HTML, la lista, y ese HTML lo va a dominar, esa vista la va a dominar este controlador, ¿vale? Por otra parte, si la ruta es /gasto / un identificador, que obviamente está ligado a una edición de un gasto, la vista que va a servir Angular va a ser esta otra con este otro controlador, ¿vale? En el caso de la lista tenemos mis gastos lista controller y en el caso de la adición tenemos mis gastos detalle controller, ¿vale? Dos controladores distintos. Y por último tenemos una tercera ruta que es /gasto sin ID, ¿vale? Entonces esto lo que viene a decir es que le viene a decir a Angular que cuando reciba esta ruta va a renderizar la misma página que la anterior y con el mismo controlador, es decir, al que haga una adición y un alta, pues como se pueden hacer, pueden ser la misma pantalla y con el mismo controlador, podrían ser distintas, pero en este caso, pues bueno, he decidido que sea la misma vista y que sea el mismo controlador, ¿vale? Entonces de esta manera se definen las rutas. Entonces, ¿esto puede modularizarlo y sacar partes a otro fichero del sí, de hecho es lo recomendable. O sea, lo recomendable, imaginad, esto es una aplicación muy sencilla, pero si tenéis una aplicación grande con muchos módulos, por ejemplo, el módulo de ventas, el módulo de compras, el módulo de login, ¿no? Cada uno de sus módulos sería un proyecto de estos en pequeñito, donde definiría sus propias rutas. O sea, las rutas no hay por qué definirlas en un único punto central de la aplicación, sino que cada módulo puede tener toda esta estructura, ¿vale? Controladores, vistas, rutas. Entonces luego en la aplicación central, como os he dicho antes, aquí, en la aplicación central podríais decir, pues aquí importo mi módulo de ventas, mi módulo de compras y mi módulo de lo que sea.
Entonces, pues así construiréis una aplicación un poco complejita. Vamos, es lo que se recomienda últimamente. Entonces, de esa manera, pues seguir un poquito con lo que has planteado, en vez de, obviamente, tener todos los ficheros JavaScript aquí dentro, pues lo que se recomienda dentro de scripts, pues crear una carpeta por cada módulo, y dentro de ese módulo, pues otra vez volver a subdividir en controladores, directivas, rutas, servicios, ¿vale? Pero este es un proyecto muy sencillo, donde no está ni modulado, por lo cual está todo ahí. Entonces, realmente qué es esta aplicación? ¿Vale? Esta aplicación, lo que os he dicho antes, es un pequeño CRUD, que no voy a volver a decir lo que es, donde tiene un listado, ¿vale? Un listado de gastos, una rejilla al uso, con unas cajitas de filtro y un botón para hacer un nuevo gasto, o incluso estos gastos se pueden editar o eliminar, ¿vale? Como veis, aquí la ruta es la ruta base, lo que os expliqué antes. Si yo pongo una ruta que no existe, lo que había definido en el enrutado es que me vaya a la ruta base. Por otra parte, si le doy al botón de nuevo gasto, el botón nuevo gasto, perdonad, el botón nuevo gasto por lo que tiene es un link a la URL barra gasto, ¿no? Entonces, al fin y al cabo Angular sabe que, como están definiendo esta ruta, tiene que renderizar la vista que se la ha definido con el controlador de turno, ¿vale? Entonces en esta vista, pues bueno, lo que os he dicho, se puede hacer un alta o una edición de Angular. Entonces vamos a empezar paso a paso viendo cómo se define, por ejemplo, esta pantalla con sus controladores, vistas y demás. Entonces, vale. Esa pantalla, como os he dicho antes, tiene un controlador encargada de gestionarla, ¿vale? Un poco es el intermediario entre los datos que obtiene del servicio, los publica en la vista y luego lo contrario, ¿no? Poder recoger esas peticiones de la vista y llevarlo a donde haga falta. Entonces, vista controlar. ¿Cómo define un controlador? ¿Lo veis bien o se ve muy pequeño? ¿Sí? Vale, vamos así. Pues un controlador, para definir un controlador, lo único que tenemos que hacer es definir esta función, que hay que asociarla a la variable que había creado antes. No sé si os acordáis que antes había hecho un var app es igual a angular.module con el nombre de mi aplicación, ¿vale? Pues lo único que tengo que hacer es asociar los distintos controladores, servicios y directivas a esa variable app que tengo globalmente, ¿vale? Le pongo un nombre, que esto es lo que habíamos visto antes en el enrutado. En el enrutado ya he dicho, cuando me llegue esta ruta le llevo a este controlador, ¿vale? Pues aquí se definiría el nombre del controlador y aquí se definen las dependencias de este controlador, ¿vale? Aquí se puede ver claramente la inyección de dependencias. Le digo, Angular, inyéctame el scope, que ahora veremos lo que es, un servicio HTTP que se me ha colado y no se está usando, y el servicio que he creado para gestionar las peticiones REST, ¿vale? Que le he llamado mis gastos service, ahora le veremos. Entonces, ¿qué hace este controlador? Este controlador lo que va a hacer es, al recado, es exponer en la vista los distintos datos, ¿vale? De los pagos. Para ello, lo que hace es, llama a mi servicio, que ha sido inyectado aquí, ¿vale? Bueno, esto no lo estoy viendo del todo, perdonadme. Aquí defino el nombre, o sea, realmente mi servicio tiene este nombre, como ahora veremos, pero yo aquí le digo el nombre de la variable JavaScript que voy a usar dentro de mi aplicación, ¿vale? Entonces, aunque aquí hayáis visto mis gastos service, la voy a atacar a través de la variable servicio. Entonces, aquí lo único que digo es, servicio, devuélveme el listado y una vez que esto se haya producido, pues si ha ido bien, esos gastos que hayas obtenido, de donde sea, de donde quieras, los expones a la vista a través de una variable llamado gastos, ¿vale? Entonces aquí es donde entra el juego scope. Scope es una variable, una especie de palabra mágica reservada de Angular, donde a partir de la cual puede asociar ese modelo a la vista, ¿vale? Entonces yo todas las cosas que desde el controlador quiera exponer en una vista, lo tengo que hacer a través de la variable $scope, ¿vale? Y luego ya veréis cómo accedo a esos gastos. Puedo definir también, que es lo que he hecho, que si se ha producido algún error al obtener el listado, pues algún error en red o lo que sea, pues obviamente en vez de exponer los gastos, exponme una variable que al fin y al cabo es un string cuyo nombre es error, ¿vale? Entonces de esta manera, pues si va bien expongo los gastos, si no, publico un error, ¿vale? Por otra parte, veis que también expongo a través de una variable llamada monedas, pues bueno, otra cosa que me devuelve el servicio, ¿vale? Que es un array de monedas. Entonces, ¿qué es esto del servicio? El servicio, por lo que hago aquí es,
el objetivo de este servicio en mi aplicación es interactuar con mi API REST y devolverle los datos, mis modelos, a quien quiera, ¿vale? Que en este caso son los controladores. Entonces, tengo aquí la URL donde está mi servicio REST, que es lo que lanzo antes con Node, y he definido, pues bueno, tantos métodos como requiera mi aplicación CRUD, ¿vale? Que es obtener listado, nuevo gasto, modificar gasto, eliminar gasto y obtener monedas. Obtener monedas, pues bueno, no me dio tiempo, ya eran altas horas, no me dio tiempo a llevarlo a un fichero JSON como quería Gonzalo o devolverlo por el API REST, así que lo metí aquí y ya está. ¿Vale? Pero al fin y al cabo lo cómodo de esto es que el día de mañana dices, pues venga, quiero llevar las monedas a un fichero, a un API REST, pues bueno, oye, modificas esto y que te lo devuelva quien te lo tenga que devolver, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelven estas peticiones por parte de estos servicios? Hacemos uso de un servicio de Angular que se llama HTTP, ¿vale? Cuyo objetivo es similar al que expone jQuery para hacer Ajax, ¿vale? El típico, pues bueno, hazme un get a esta URL con estos datos y cuando haya ido bien, pues salta esta función JavaScript o este evento y si ha ido mal, pues esto otro, ¿vale? O un get, un post, un push, un put y un delete. Entonces, Angular hace algo similar, ¿vale? Me lo decora con este objeto, esas funciones. Como veis aquí, digo, devuélveme lo que te devuelva el HTTP GET de esta URL, ¿vale? Lo que os he dicho, en un API REST, pues al uso en este caso, tengo un recurso que se llama gastos, que a través de diferentes verbos HTTP hace una serie de operaciones, ¿vale? Digo, porque igual esto puede sonar muy raro, no me cuesta nada, lo explico rápidamente. Lo único que digo aquí es... ahora estamos viendo el API REST en Node, ¿vale? Cuando me hagan un get a barra gastos, llamas a una función que me da a devolver el listado. Cuando me hagan un get a barra gastos con un ID, me llamas a otro método, ¿vale? Un post a gastos quiere decir que vamos a añadir. Un put a gastos barra ID, pues que vamos a updatar, vamos a modificar un gasto. Y por último, un delete a gastos barra ID que vamos a eliminar, ¿vale? Esto para vuestra curiosidad. Cómo interactúa con Mongo, ¿vale? No tiene gran historia. Lo único que defino aquí es mi colección de Mongo. Mi colección de Mongo que se llama gastos. Entonces un listado, pues al fin y al cabo un listado que ya te digo, eso no me han dado ninguna idea porque quiero obtener el array de todos los gastos. Llamo a mi colección, le digo un punto find sin parámetros y cuando me devuelva datos, pues escribo una respuesta, ¿vale? Un get pues sería similar, pero esto se me ha solicitado un gasto, hago un find de un ID, ¿vale? Esto es la librería está de Mongo para Node, no tiene gran historia como vais a hacer este API, ¿vale? Así que también os invito algún día a probar a hacer una API REST en Node. Total, lo que estaba explicando aquí, el servicio lo único que hace, pues eso, a través de unas funciones del servicio HTTP, de una manera muy sencilla, llamo a una serie de URLs con los datos que necesito, ¿vale? Por ejemplo, si quiero ver un nuevo gasto, si quiero añadir un nuevo gasto, lo que tengo que hacer es un post a esta URL, pero en un post, pues obviamente, como quiero enviar datos, pues le envío aquí mi objeto JavaScript que tiene todos los datos, ¿vale? Que tiene mi modelo. Entonces, volviendo al controlador, como hemos visto, pues llamo al servicio, obtengo mi array de gastos y lo expongo a través de la variable scope. Entonces, vamos a ver la lista. No sé dónde está. Y gastos lista. Vale. Entonces, bueno, aquí he definido, está hecho en Jade, pequeño HTML, ¿vale? Donde defino una tabla al uso, una cabecera. Y aquí, como veis, aquí estáis viendo la variable gastos, ¿vale? Entonces aquí no tengo que acceder a ella a través de scope.gastos, no, aquí ya tengo asignado mi scope. Entonces yo puedo acceder a esa variable a partir de su nombre, a partir de gastos, ¿vale? Lo único que como gastos es un array, lo que quiero hacer para pintar una rejilla es iterar por cada gasto de ese array y pintar una serie de filas, ¿vale? Y unos TDs. Entonces, para ello Angular nos facilita una directiva. Una directiva, como he dicho antes, pues es una serie de etiquetas, elementos, atributos, bueno, hay mil maneras de definir directivas, ¿vale? En este caso estas son propias de Angular, aunque yo puedo definir las mías, como luego veremos. Entonces Angular me da una directiva a partir de la cual yo le doy un array y me permite iterar, ¿vale? Entonces, si yo hago un ngRepeat del array gastos, ¿no? y a cada iteración pues, el objeto se almacena, cada gasto se almacena en una variable que se llama gasto, luego
puedo pintar la tabla de esta manera, ¿no? Llave, gasto.quién, ¿vale? Gasto.qué, gasto.cuánto y gasto.moneda, ¿vale? ¿Dónde está corrige y pon gasto.cuánto a la derecha? ¿Cuál? Que cuánto que lo pongas alineado a la derecha. ¿Cómo? Que corrijas, esto es el HTML, ¿no? O cuando lo randomice que lo ponga alineado a la derecha. Joder, mejor saber. Luego lo ponemos. Entonces, lo que os había comentado antes es que gastos es un array de objetos que es gasto, ¿vale? Y el gasto, al fin y al cabo, es un objeto JavaScript que tiene estos atributos: quién, qué, cuánto y moneda. Si lo queréis ver, para decirlo, al fin y al cabo es un JSON, para que lo imaginéis, porque igual no lo veis fácil. ¿Vale? Entonces gastos es un array cuyos objetos tienen estos atributos, ¿vale? No tienen nada. Cuánto, moneda, qué y quién. Entonces, como os he dicho, para poder acceder a sus atributos y pintarlos y renderizarlos en HTML, lo hago a través de esta sentencia, ¿vale? Entonces, como os he dicho, me va a iterar a través de los gastos y lo voy a pintar fácilmente, como se puede ver aquí. Como veis aquí habrían salido estos resultados, ¿vale? Ese es el NG, repito. Vale, perdona, lo del filter buscar ese que tienes ahí. Continúa. Vale, entonces vamos a ver otra cosita de Angular muy interesante, son los filtros. ¿Vale? Los filtros son es algo que nos da Angular para modificar fácilmente ciertos elementos del HTML. Como siempre, al igual que las directivas, con los filtros pasa lo mismo. Angular nos da una serie de filtros bastante útiles, pero luego nosotros podemos crear los nuestros. En este caso, utilizar los filtros para, valga la redundancia, para poder filtrar en esta región. Entonces, ¿cómo se usa esto? Entonces, aquí, como hemos visto, tenemos el ngRepeat con los gastos. Entonces, yo le aplico el filtro, que se define como filter 2 puntos. Esto ya no es una variable mía ni nada, esto sí que lo tienes que hacer así, filter 2 puntos, y le defines el nombre de un filtro, ¿vale? Un filtro que hemos creado por ahí. Entonces, ¿cómo se crea este filtro buscar? Este filtro buscar, al fin y al cabo, está haciendo alusión a otro modelo que he creado al aire, ¿vale? Como veis aquí, en estas cajas de texto, estas son cajas de texto, ¿vale? Esta caja de texto le digo, pues, oye, caja de texto, asóciate al modelo buscar.quién. Y a esta caja de texto le digo, asóciate al modelo buscar.qué. Y a esta, buscar.cuánto, y en este caso, en vez de una caja de texto, he utilizado un selector. Un selector que se va a montar con las monedas que habíamos visto antes. De esta manera tan sencilla, ¿vale? Itera el solito por las monedas. Yo les pongo, al fin y al cabo, acordaros que había expuesto las monedas a través del scope, entonces así Angular sabe montar un selector con todos los ítems de ese array de monedas, ¿vale? Entonces lo que estaba comentando es que aquí defino una serie de modelos y este filtro usa ese modelo para filtrar, ¿vale? No tiene mucha más explicación, por lo cual, si yo aquí escribo Borja, filtra automáticamente. Y aquí claramente se puede ver lo que os había explicado antes del doble binding, ¿vale? Aquí la vista está alimentando, o sea, la vista, que es una caja de texto, está alimentando un modelo, ¿vale? Que a su vez se está reflejando en otra vista, ¿vale? Entonces, para haber hecho esta rejilla con este filtro es lo único que hay que hacer, no hay que hacer nada más. ¿Está yendo al API a por la búsqueda? No, es un filtro local, o sea, es un filtro con los objetos que tienen memoria. No, ¿Puedes forzarle a que vaya al servidor también? Sí, hombre, creo que hay, o sea, Angular creo que de por sí no te lo permite o no tiene nada, porque no son los servidores, hay librerías para ello, o te lo montas tú. Sí, no, montándolo ya está claro. Vamos a ver si tenía la facilidad de decir, vale, si no lo tengo aquí me voy a por datos al servidor o una petición. Sí, no, todo eso lo puedes hacer, sí. Incluso pues podrías montar tus propios filtros, ¿no? O sea, porque esto es un filtro que te da Angular, donde pues si quiero poner Borja puedo poner Ja y o sea, haría un guide, ¿no? Pero podríais crear vuestros propios filtros. O sea, para hacer este sistema de filtros, que a veces aquí hemos tenido filtros de todo tipo, ¿no? Bastante semánticos, con mayor que, menor que, no sé qué, no sé cuántos, Angular te permite que tú definas tus propios filtros y tus propias reglas. Incluso el selector de moneda, lo mismo. Como veis aquí, elijo el dólar y me filtra por el euro, y me filtra por euro, ¿vale?
Entonces, otra cosita que vamos a ver. Los links. Vamos a entrar ahora a la edición. O sea, al alta, perdonad. Aquí abajo se ve, lo que os había explicado antes, que cuando le doy al nuevo gasto, al fin y al cabo, nuevo gasto no deja de ser una href con el link a barra gasto, ¿vale? Por recordar antes, en las rutas habíamos definido una URL que si recibía barra gasto, pues renderizaba un HTML con un controlador. Entonces, ese HTML es el de detalle, ¿vale? Mis gastos detalle.j. Este HTML, pues bueno, al fin y al cabo, lo mismo. En este caso, vamos a ver aquí el HTML y su controlador. Entonces, lo mismo, para definir el controlador, lo que os explicaba antes. Como se define una función controladora con su nombre, se asocia a la app, se definen sus dependencias, que en este caso, pues bueno, tengo otra serie de dependencias distintas a las de antes y otra vez tengo mi servicio de gastos. Entonces, lo mismo, vuelvo a exponer las monedas, porque me interesa para el alta y la edición, y aquí, a través de un servicio de Angular que se llama routeparams, ¿vale?, que me lo he inyectado estos de Angular, me permite recuperar, en este caso es el ID, pero podría ser cualquier atributo que haya definido en la ruta. Es decir, ¿veis aquí la diferencia entre este y este? En este caso le estoy diciendo que si llaman a barra gasto, barra, dos puntos, lo que sea, de cara a ese servicio que hemos visto, a ese método que hemos visto, me lo va a devolver ese parámetro a través de una variable que se llama ID, ¿vale? Y si me han llamado a esta URL, pues obviamente no tiene ningún ID. Pero aquí podría definir tantos parámetros como quiero, ¿vale? Y con el nombre que quiero. Entonces, lo que quería decir es que aquí lo defino que es dos puntos ID y en este controlador lo obtengo de esta manera, punto ID. Lo que he dicho antes, si habría definido 2.pp, pues aquí haría routeparams.pp, ya obtendría directamente, me devolvería el valor de ese parámetro. Entonces aquí lo que he hecho es, si tengo ID, pues obviamente va a ser una edición, y si no tengo ID, ID va a ser un alta, ¿vale? Un nuevo gasto. Entonces, en este caso, mi modelo no lo recupero de ningún sitio, lo creo al aire aquí, ¿vale? Hago un scope.gasto y digo que pues, es un objeto de JavaScript que está vacío, ¿vale? Yo de momento lo dejo creado y vacío. Entonces, el modelo estaría vacío. Por el contrario, como hemos visto, como os he dicho antes, si sería una edición, eso quiere decir que me ha pasado un ID, por lo cual tendría que llamar al servicio con ese ID para que me devuelva el gasto en concreto, ¿vale? Entonces, al igual que hemos hecho en el controlador del listado, llamo a mi servicio y si ha ido bien, expongo ese gasto a partir de la variable gasto. Y si ha habido un error, a partir de la variable error, ¿vale? Entonces, ¿cómo se refleja esto en el HTML? Aquí he definido los distintos campos de mi vista, un input, un selector, y aquí lo que le digo a cada input, a cada elemento de la vista, es que se vuelva a asociar otra vez a un elemento del modelo. ¿Cómo se hace esto? Pues igual que antes. Le digo, este campo de la vista se asocia al modelo gasto.quiero, ¿vale? Por lo cual, cuando yo escriba en la vista algo en este campo, mi modelo automáticamente va a obtener ese valor a través de esta variable, ¿vale? ¿Y qué más hemos hecho incluso? ¿Qué más he hecho? Que este gasto.quién, como os he enseñado antes, pueda renderizarlo en el momento en este texto, ¿vale? Entonces el objetivo es, yo escribo en esta vista, se me pasa a mi modelo y aquí otro trozo de la vista se actualiza con ese valor, ¿vale? Bueno, lo mismo con este campo que os he hablado, que es el quién, pero va a ocurrir lo mismo con qué, con cuándo y con moneda. Entonces, y no he definido nada más, absolutamente nada más. Entonces, lo bonito de esto es que, lo que os he dicho antes, yo modifico mi vista, automáticamente se me actualiza el modelo que a su vez actualiza otra vez la vista, como veis aquí. ¿Vale? Esto es un poco el doble binding que hemos hablado antes, sin tener que hacer nada, él solito me hace todo. ¿Vale? No
Pues eso sería un poquito el objetivo del doble binding, que la verdad es que es bastante interesante no tener que preocuparse de picarte con JavaScript, pues que cuando te modifiquen todos los eventos que hay que programar para que si te modifican un campo, actualices estos elementos del DOM o viceversa. La verdad es que está muy interesante. Borja, has seleccionado libros y te has pintado el dólar. Has estado atento. Bueno, dejémoslo en un bug para solucionar. Está en GitHub, os animo a que hagáis un pull request cuando Un queráis. ejercicio, ¿no? Eso es. Pero gracias, Oscar. Entonces, más cosillas. ¿Cómo desde la vista salvamos esto, ¿vale? A través de, obviamente, a través de un evento. En el botón guardar, ¿vale? En este botón guardar, lo que hemos definido es que cuando me cliqué en guardar, ¿vale? Lo definimos a través de, otra vez, a través de una directiva de Angular, ¿vale? Que me da Angular. Entonces esta directiva lo que hace es que cuando hagan clic en este botón, podría ser en cualquier elemento, me llame a una función, y diréis, ¿de quién? De mi controlador, ¿vale? Una función que expongo en el controlador nuevamente a través de la variable scope. ¿Cómo sería esto? ¿Vale? ¿Veis aquí? Que yo cuando estaba en la adición he definido una función, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Expuesta a través del scope. Entonces cuando me pinchan ese botón Angular, automáticamente me va a llamar a esta función, sin hacer nada más. Entonces una vez que me llama a esta función, ¿qué es lo que quiero hacer en el guardar? Pues obviamente delegar mi servicio para que él se encargue de hablar con el API REST para hacer todo eso, ¿vale? Entonces me diréis, ¿dónde está el gasto? Pues lo mismo. Como os he dicho antes, mi modelo gasto está siempre en el scope.gasto. Pues aquí accedo a él, ¿vale? Y ya estaría. Entonces yo directamente llamo a mi servicio, que le paso al gasto, por recordar. Mi servicio es un método que obtiene ese objeto gasto y a través del HTTP a un put a la URL que habíamos definido base con el ID y le paso mi objeto gasto. ¿Vale? Lo mismo. Entonces, en este ejemplo en concreto, si me ha ido bien, lo que voy a hacer es tengo otro nuevo servicio que me da Angular, que es el location, que me permite pues, hacer cosas con las rutas, ¿no? Pues o bien obtener la ruta en la que estoy o modificarla y otras cuantas cosas. En este caso lo que voy a hacer es que si ha ido bien, pues que me redirija a la ruta barra. El enrutado se encarga de gestionar eso. Perdona, Borja, una cosilla. Sí. ¿Puedes repetir Sí. cuando llamamos a modificar gasto? Sí, Déjame tú. Ahí está. Vale. A partir de aquí tú tienes el gasto como objeto. sí, es JavaScript, ¿no? un objeto JavaScript, sí. Vale. ¿Cómo lo estás grabando en el otro lado? ¿En la base? ¿En base a datos? Sí. Sí, al fin y al cabo es porque el HTTP lo que hace es una llamada a Ajax al enviado con el verbo put y le pasa ese objeto gasto, ¿vale? Vale. Entonces, al fin y al cabo el node está hecho en JavaScript y sabe parsear eso que le pasan y volver a convertir exactamente el mismo objeto gasto con la misma pinta, ¿vale? Y gracias a la librería que me ofrece Mongo, yo le paso ese objeto y él solito se encarga de grabar. Vale, el objeto JavaScript, lee los parámetros y los Eso guarda dependiendo del nombre de esos parámetros. Eso es, sí, 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 sí. Mongo guarda también objetos JavaScript. No tienes que separarlo en columnas ni nada parecido. No. Desde guardas este objeto JavaScript. Tú estás pagando un objeto JavaScript que se convierte en JavaScript y que lo guardas en JavaScript. Todo eso. Sí. Ok. Vale, gracias. A ver, últimamente pues eso, está muy de moda para aplicaciones pues, un poco ricas en interfaz o single page interface, como es esta que estamos mostrando. Está muy de moda pues, utilizar el backend en Node y la base de datos en Mongo. Al fin y al cabo, como te estaba explicando, no hay que hacer grandes parseos ni serializar los objetos. Al fin y al cabo, Node entiende ese objeto en JavaScript, Angular también y Mongo también, ¿vale? Entonces, la verdad es que está muy de moda utilizar estas distintas frameworks en este stack, ¿vale? No sé si he respondido a tu pregunta, Oscar. Sí, perfectamente. Entonces, lo que he dicho, cuando el gasto va bien, cojo el servicio location y le digo, oye, llévame otra vez al index. Bueno, llévame a la barra, al index y que sea el ejecutor que decida dónde te lleva. Otra cosita muy interesante que nos da Angular, ¿vale? Que esto a mí me gusta mucho. Vale.
Fijaros que yo aquí defino un formulario. Le doy un nombre, no sé qué. Eso sí, le establezco una propiedad de noValidate. Con esto le digo al navegador y el HTML5 de turno que no me lo validen, que cuando haga un submit no me lo validen como ellos quieren, ¿vale? Sino que va a ser Angular el encargado de gestionar esa validación de los campos. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, la verdad, pero que tiene bastantes funciones para validar formularios. Aquí lo único que he puesto es que los campos son requeridos. Lo único, no he puesto nada más. ¿Vale? He definido un formulario, he dicho que los campos son requeridos y, la magia de todo, estas. Aquí hago uso de otra librería, de otra directiva de Angular, ¿vale? Que lo que dice es que este campo va a estar disable si el formulario es inválido. Entonces, ¿cómo se ve esto? O sea, solo he definido eso, formulario, campos requeridos, y le he dicho que si el campo es... si el formulario es inválido, que me lo ponga disable. Podría haber dicho si el formulario es inválido, si hoy es día par y lo que quiera. O sea, al fin y al cabo, puedo definir lo que quiera para que diga que ese formulario es inválido. Entonces, me gustaría que me hubiese funcionado. Esto estaba preparado. Pero, otro bug que podéis arreglar. Pues, bueno, de hecho, son los deberes que voy a poner ahora. Esto ayer funcionaba. Efectos de la demo. Pero lo que, al fin y al cabo, lo que hace, no sé, lo que hace es que este botón guardar, pues bueno, se le aplica un estilo de CSS de disable, ¿vale? No se puede aplicar y demás. Entonces, Angular está controlando cuando esto realmente el formulario es válido y él solito se encarga de poner a enable el botón o a ponerlo a disable si es inválido, ¿vale? Bastante sencillo. O sea, el aspecto de validación de formularios está muy interesante Angular porque la verdad es que es muy transparente para ti, simplemente defines una serie de propiedades o defines la naturaleza de cada campo, a tus distintos botones para realizar las acciones de salvar, guardar o lo que sea, pues le pones que tu formulario cumpla ciertos estados o validaciones y él solito, pues bueno, lo puedes poner a disable o lo puedes ocultar, o lo puedes eliminar y entonces él, sin hacer nada, ese botón aparece y desaparece cuando el formulario sea válido e inválido. Vale, por esa parte, bueno, entonces, ¿qué más cosillas tenemos? En este listado he puesto también un botón de eliminar, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este botón de eliminar? Nos vamos a crear el listado. Entonces, aquí hemos definido el último campo, un TD con un span que tiene una clase que le pone la X de Bootstrap. Y como os he explicado antes, a través de una directiva de Angular, he definido que cuando me hagan clic me llame a eliminar, ¿vale? Y en este caso, al contrario que en el anterior, aquí sí le paso un objeto, ¿vale? En el anterior no sé si os habéis fijado que era un update o un salvar y lo llamaba y no pasaba ningún parámetro. En este caso sí que le paso uno. ¿Qué le paso? Le paso mi gasto en concreto. Recordad que estos gastos era un array, ¿vale? Donde por cada iteración manejaba un gasto, ¿vale? Por lo cual yo quiero que en mi ngClip llame a eliminar del gasto en concreto que están haciendo, no de otro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace por recordar? Pues el eliminar es un método, será una función que está expuesta en el controlador, ¿vale? Como veis aquí, y lo mismo, esta función, pues bueno, en este caso recibe el parámetro gasto y yo lo que hago es llamar a mi servicio, que él haga lo que tenga que hacer y si ha ido bien, solo si ha ido bien, lo que voy a hacer es eliminar ese objeto gasto de mi array, ¿vale? No hago nada más. Recordad que gasto será un array, por lo cual para eliminar un elemento y ese en concreto de mi array, lo único que hago es esto, ¿vale? Entonces vais a ver cómo, o os lo vais a tener que creer, cómo eliminando ese objeto del array directamente la vista se actualiza. Con lo cual tienes que pasarle el objeto entero, no puedes pasarle el IDE. Sí, podría pasar el IDE, pero no tengo ningún problema. O sea, no voy a ocupar ni más memoria. ¿Puedes hacer splice de...? Sí, puedo hacer el splice de la posición en concreto, del IDE. O sea, la verdad es que Angular para el borrado de elementos del array te ofrece varios decoradores, te ofrece varios métodos, ¿no? Tú si quieres usar el de toda la vida, que creo que le pasas el índice del elemento de la posición del array, creo. O Angular te permite pasarle el ID y él se encarga de buscar cuál es, o directamente le pasas todo el objeto y lo mismo, busca cuál es, lo elimina y ya está. Entonces,
No sé si me ha eliminado. Está fallando. Vais a tener deberes. Me monto otro Bueno, pues efecto demo, otra vez. Pero esto si va bien, pues obviamente me tendría que eliminar el registro en concreto, ¿no? Pero bueno, está fallando, igual el slice que os he explicado, pues algo no estoy haciendo bien. ¿Estás actualizando la página? Que no me he dado cuenta que estás actualizando la página. Sí. Sí. Entonces, pero bueno, aquí lo que quiero que veáis es que el NGRepeat, que había renderizado tantas filas como objetos tenían gastos, al darle a eliminar y eliminar un objeto de ese array, pues directamente la vista se actualiza sola. No hacemos nada, ¿vale? La vista está constantemente escuchando a ver si hay algún cambio en tu modelo, y cuando hay un cambio en tu modelo la vista del instante se vuelve a pintar. Perdóname, que no lo vi dónde estás eliminando la base de datos. Vale. Aquí directamente llamo a mi El servicio. servicio. ¿Vale? Yo llamo a mi servicio eliminar gasto, ¿vale? Y eliminar gasto, pues hago lo mismo. Llamo a un método vía Ajax al delete, le paso el ID, ¿vale? Y luego, pues, por otra parte estaría la parte de Node donde hace un delete. ¿Puedes volver un momento a donde eliminas del array? Sí. No tengo ni puta idea de qué hace el split ese, pero puede ser el 1 fijo que tienes ahí puesto que te esté quitando el primer elemento. Se le dice que elimine una posición. Elimina una posición. ¿Eh? Eso es eliminar una posición. Sí, pero de la tabla en la pantalla. Del array de Que objetos. da la sensación con lo que pasaba ahí que lo que te está eliminando siempre es el primer elemento. Sí. Si lees algo que lees, el primer elemento. Bueno, pues vamos a probar el elemento, lo que ha dicho Gonzalo. No tiene trampa ni nada. Bueno, y necesitas el gasto entero. ¿Eh? Puedo obtener el índice de esto y pasarle el índice del array, si es un array de toda la Lo vida. estás mandando en el servicio. Pero en el splice no. Sí, no, en el servicio no. Sobre el 1. ¿Cómo? En el splice compone gasto, no te sobraría. No, ayer lo probé y decía gasto me borraba todos. Te borra. Sí, ¡Qué sí. cabrón! Claro, no le hice la posición y el tío borraba todo. Ah, pero entonces estará borrando tu posición, no por un objeto. Ya, yo creo, sí. Para que de alguna manera Sí, sí, cuando quiera que sea por objeto, haga que Si sí. ese array no te olvides, Sí, igual en un teléfono. Estás... Pero que no. No, sí, que va a perder el gasto, totalmente de acuerdo. Ahora, ahí sí. Pero si quieres poner la prueba de splice gasto.id, puede. Pero es que lo estaban mandando al servicio el ID. Sí, y sí, el sí, servicio sí. estaba esperando. Sí. Y un poco de mal, porque antes os he dicho que venía por aquí, es que aquí no tiene sentido que pone más. Vale, pues, Te elimino el primer elemento. El problema es el 1 ese, yo creo. Bueno. Y todo ahí, vale. No, es que me- ya lo arreglamos, eso es lo de menos. Es lo de menos. ¿Qué más cosillas tenemos aquí? Vale, sí, ya creo que por último voy a explicar las directivas. Las directivas, pues bueno, os explico un par de veces lo que es. No sé qué hacer. Oye, vaya bien. No sé si nos veremos, si no... Si el poder libre repasar mañana un ratito. ¿Vale? Nada, hombre. Vale, lo último son las directivas, ¿sabes? Realmente es de las cosas más potentes de Angular, pero también de lo más complejo. O sea, a mí la verdad es que aprender a saber lo que me daba una directiva y sobre todo a manejarla me costó mucho. También es cierto que al principio no estaba muy bien documentado, ha ido creciendo. Y bueno, entonces vamos a ver un ejemplo sencillito. Al fin y al cabo la directiva, a ver si les digo. Una directiva se define de la siguiente manera. ¿Vale? Pues al igual que antes, cuando creaba controladores o servicios, pues bueno, llamo una función llamada directiva, donde le paso el nombre de mi directiva, ¿vale? Y la defino con una serie de propiedades, que ahora veremos qué significa cada una. Esta lo que dice es que se restrinja a elementos, es decir, las directivas se pueden definir en HTML porque las directivas son una serie de cosas que se utilizan en el HTML. Entonces, se pueden utilizar como elementos, como clases o como data attributes. ¿Vale? En este caso yo le estoy diciendo, definen una directiva que se llame en HTML a través de un elemento, que se va a llamar prueba salud. ¿Vale? Lo que va a hacer esta directiva es renderizar este HTML.
¿vale? Le pongo aquí un template URL y lo único que va a hacer es renderizar un HTML, que si queréis verlo, no deja de ser esto, ¿vale? Un HTML que otra vez vuelve a tener, otra vez tiene un texto fijo y dos variables que se le van a exponer a través del scope, una variable que se llama D y otra que se llama A, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace esta directiva? Esta directiva espera recibir a través de dos atributos, el D y el A, ahora veremos cómo, os puedo sonar sin esto, y lo expone nuevamente en el scope a través de estos dos valores. Y como habéis visto en el template, pues se renderizan, ¿vale? En este caso se crea un nuevo scope, es decir, cuando usemos esta directiva, el scope este es el de esta directiva en concreto, no es el scope global que estaba manejando esa vista, ¿vale? Aquí en esta directiva se crea un nuevo scope, porque así lo he definido así, o sea, así lo he definido aquí. En las directivas podría decir, pues créame un nuevo scope o utiliza el scope de tu padre. Por lo que si utilizas el scope de tu padre, quiere decir que yo desde aquí puedo acceder a variables, puedo acceder y modificar variables de mi padre y mi padre lo mismo conmigo, ¿vale? Pero en este caso he querido aislar mi scope, ¿vale? Esto puede ser un poco chino, pero ya lo veremos ahora. Entonces, ¿esto cómo se hace uso de esta directiva? Que es un poco lo importante. Como os he dicho, esta es una directiva de elemento, ¿vale? Podría ser de data attribute, de clase CSS, pero esta es de elemento. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es pues, que tengo que utilizar un elemento HTML para definirlo, ¿vale? Pues como se definiría un div, pues en este caso voy a definir un prueba-saludo. Quizás en Gate no se ve tan bonito, o no se ve muy bien. A ver, gastos listas. ¿Vale? Ahora... Vale, ahora vemos cómo renderiza, pero aquí aquí realmente hago uso de mi directiva. La directiva no se llamaba así, la directiva tenía una sintaxis camel case y aquí tienes unos guiones. Angular te obliga, si quieres separar palabras, te obliga a que la directiva, si la encuentro, se defina con sintaxis camel case, ¿vale? Y se haga uso de ella con cada mayúscula reemplazada por la minúscula con un guión por dentro, ¿vale? Y luego a este elemento HTML le paso dos atributos, el D y el A. Me dispone data D y data A. Bueno, últimamente los atributos habría que definirlos siempre atributos propios con el data guión, ¿vale? Entonces Angular sabe que los atributos se los puedes pasar si quieres. O sea, yo podría hacer si quiero esto. Se lo puedo pasar directamente con D, pero también se lo puedo pasar, o es mejor pasarlo con data guión D, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué cojones significa? Por así decirlo. ¿Vale? Esto al fin y al cabo, vamos a ver. ¿Vale? Lo que antes habíamos visto, esto no puedo hacerlo tú. Lo que antes habíamos definido era. Perdona. Habíamos definido un elemento como podía ser un P cualquiera, un div, pues lo que os he dicho, era un elemento HTML, lo que pasa es que en Jade no se ve muy bien, que ponía prueba y un no sé qué, ¿vale? Entonces, la directiva esa lo que hace es renderiza un HTML que le he definido, sustituye esa etiqueta padre, pero podría decir que si quiere que me la mantenga, pero prefiero reemplazarla porque realmente es una etiqueta HTML que no existe, que no tiene ningún significado más que para mí, y me lo renderiza por este otro HTML, ¿vale? Entonces, en mi directiva puedo meter cualquier cosa. De hecho, los eventos de jQuery, o sea, te dicen que cada vez que quieras manipular el DOM desde JavaScript, ¿vale? Las típicas cosas que haríamos en jQuery de, pues cuando hagan clic o yo qué sé, o cambio esto, toco lo otro, nunca, o sea, siempre te dicen en Angular que nunca lo hagas desde el controlador. O sea, que desde el controlador nunca hagas uso de jQuery de lo que quieras para modificar el DOM, nunca. Entonces, para eso están las directivas, ¿vale? Entonces, las directivas serían como pequeños plugins de jQuery que tú las defines, son muy plugables y dentro de ese plugin o dentro de esa directiva definirías su comportamiento. En este caso, la de la directiva está sencillita que hemos hecho, lo que os he dicho. Los atributos que recibían D y en A los expone en scope a partir de las variables D y A. Y aquí sí que he hecho uso, quería hacer uso de jQuery para que veáis, ¿vale? Entonces, si en el elemento, porque aquí directamente esta función de la directiva me devuelve el elemento, no tengo que ir a buscarle ni nada, o sea, yo ya tengo el elemento. Lo único que lo encapsulo dentro de jQuery. Voy a hacer uso de ese elemento con jQuery.
Entonces lo único que defino es un evento que cuando me hagan un clic, lo que hago es cambio el valor de A por D, ¿vale? A lo paso a D y aquí y D lo paso a A, ¿vale? Esto al fin y al cabo lo que hace es que yo pinche y funciona ese pequeño codiguillo que hemos hecho. Y realmente pues, las directivas se pueden hacer muchísimas cosas, sobre todo su objetivo principal es para definir pues, pequeños, como haría en jQuery, pequeños plugins que no dependan ni de vuestra vista, ni estén acoplados a vuestro negocio ni nada, sino que puedas utilizarlo en cualquier sitio, ¿vale? Y sobre todo también pues, para extender el lenguaje HTML, para poder definir tus propias etiquetas que rendericen un HTML determinado, como hemos visto, y para modificar el DOM, que nunca hay que hacerlo en el controlador, ¿vale? Para definir eventos, cuando scrollen, cuando esto, cuando lo otro. Esas son las directivas que nosotros hacemos. También habéis visto que hay directivas que nos ofrece Angular. Y por mi parte, a falta de que arreglemos estos bugs, ya estaría todo. Así que, ¿dudas? Si las tenéis. ¿Alguno? No para correr el proyecto. ¿Has metido una parte de Node para poder...? Sí, está en GitHub. ¿El servidor? Te lo bajas y te lo echas a correr. ¿Tienes Mongo instalado y todo eso? Vale, pues nada, oye, eso es todo. Angular la verdad es que, a ver si no tengo imagen, es difícil, o sea, tiene una curva de aprendizaje difícil, a mí la verdad es que me costó. Difícil, pero luego la verdad es que es muy productivo, es muy productivo. A ver si la encuentro. Había una gráfica muy interesante donde... Sí, la de es cojonudo, lo odio, eso de que te entienda. Sí. Esta está muy bien, ¿no? Que habla un poco de la curva de aprendizaje de Angular, ¿no? Como tiene estos altibajos y que dices, ah, qué bien está, vaya mierda, joder, está de puta madre, pero oh, qué difícil es, no sé qué, no sé cuántos. Aquí tendría que haber un punto especial solo para las directivas, cuando dices, oh, cómo molan las directivas, y luego empiezas a investigarlas a fondo y dices, Dios, qué locura. Aunque, insisto, la documentación ha mejorado muchísimo. Pero bueno, lo que quiero decir es que, por concluir, Angular está muy bien para hacer aplicaciones donde queráis chocar contra el servicio REST porque no queréis o podéis ser renderizados por servidor, por ejemplo, una aplicación que va a Fonga. Es que es muy interesante, ya te da la arquitectura, te ofrece muchos métodos que te facilitan la vida para llamar a servicios REST, para hacer el enrutado. Lo del doble binding para mí es increíble, o sea que modifiques que automáticamente se te actualiza una cosa y viceversa. Entonces Angular está muy bien para ese tipo de aplicaciones. Para hacer juegos, pues probablemente no, obviamente no. Para hacer aplicaciones que necesiten de SEO, pues lo que hemos visto en Application es que no, es que tenemos un problema. Nosotros, yo personalmente tomé esta decisión de usar Angular, no tuve mucho en cuenta el SEO, aunque sí que leí que había soluciones. Están ahí las soluciones, todavía no se han aplicado, aunque todavía no hemos tenido esa necesidad de mejorar el SEO, pero al fin y al cabo, ¿por qué esto no tiene SEO? Porque los robots de los navegadores, los crawlers, no entienden de JavaScript, lo único que ven es HTML, buscan links y van a por esas páginas, pero aquí, como habéis visto, todas las páginas, todas las rutas, todo el HTML se genera dinámicamente en cliente. Entonces los robots no pueden gestionar eso. ¿Vale? Entonces hay un pequeño problema de SEO, pero bueno, hay soluciones, hay artículos que ayudan a solucionar eso, ¿vale? Entonces, ya por concluir, bueno, el proyectito, los dos proyectitos están en GitHub. Aquí estaría el de Angular y aquí estaría el de Node, ¿vale? Bueno, la diapositiva está colgada en mi GitHub también, o si no, ya os la paso. ¿Estás apuntando, José? Sí. O si quieres te lo paso ahora. No, ya está. Después de 09. Sí, vas a lo de hacer 9 y lo buscas ahí. Te cuesta mucho meter en la parte de Mongo, en la parte de Node, en el servidor una validación y devolver la Angular. No cuesta nada. La presente. No, en absoluto, nada. Al fin y al cabo, a ver, vamos a seguir con ello. Acordaros de estos métodos que había definido en Node, ¿vale? Pues el listado, obtener, añadir, ¿veis? Vale. Aquí viene una serie de métodos, ¿no? Entonces, llamo a mi colección
al método correspondiente, pues obtenerme tal. Bueno, por ejemplo, el caso que a ti te interesaría sería un ARF, ¿vale? Entonces yo aquí lo que digo es que, bueno, yo no estoy validando los datos, pero si quiere cascar Mongo, pues que casque, yo ya le diré a Angular, ¿vale? Pero podríamos poner aquí una pequeña validación, pero yo ahora estoy delegando en Mongo, si se lo traga bien y si no, pues vale. Entonces, cuando inserto los datos, la librería esta de Mongo me devuelve dos parámetros, el error y el documento en sí, ¿vale? Si el error es una variable de JavaScript, si no es undefined, si tiene un valor, quiere decir que hay un error, ¿vale? Entonces, yo aquí me creo un pequeño método, response, donde aquí lo que hago es, bueno, como esto es un servicio REST y a mí me han llamado, yo al final tengo que contestar a Angular, ¿vale? Con un código HTTP para decir si está bien o mal y bueno, si está bien, pues le mando datos si los necesita y si está mal, le doy alguna explicación, ¿vale? Entonces, pues un poquito lo que me has preguntado es, yo en este caso le mando un código 500 a Angular y aquí le estoy mandando mi explicación. Aquí tengo la variable error, ¿vale? La convierto a un objeto JSON porque necesito y escribo ese objeto en la respuesta que le voy a dar, ¿vale? Entonces, contestando a tu pregunta, tú aquí puedes hacer en JavaScript lo que quieras, puedes hacer las variaciones que quieras. Pues tengo este dato, no lo tengo, pues contesto automáticamente a mi cliente, le envío un código lo que quieras, que no sea un 200 y algo, y le doy las explicaciones que hagan falta. Sí, pero que si te cuesta mucho hacerlo demo. Escribir que si el gasto es inferior a 2 euros, devuelvas no puede ser. Sí. Vamos a ver. Que lo has dicho 3 veces, pero no sé qué es lo que hay que hacer. Venga. Que si cuesta no lo hago. No. Pero no es en el visita response donde habría que meter el control. Bueno, si tú creas también que no le echas en base de datos, ¿no? ¿No? No lo va, tira. ¿No? ¿O sí? Vale, con eso. Entonces si rec, body y el valor es... Que no sé dónde está el dato que te llega. Eso es lo que quería ver. El dato que me llega, pues hombre, aquí no lo ves porque yo me lo sé, pero bueno, mira, un console log. No, coño, joder, pero sigue avanzando. Sí, pero Con la validación lo voy a que ver. tampoco me sé yo el dato de memoria. O sea, que yo entiendo que como he definido las variables en JavaScript, o sea, en mis modelos en Angular, y no les he cambiado el nombre en absoluto en ningún momento, entiendo que este modelo, a ver, detalle J. Es como todo esto, si no cambias nada, todo funciona puta madre. En el momento que tienes que meter la mano, ¿Cuánto? Vale, pues va a estar dentro de gasto punto cuánto. Entonces, si es menor de 100, pero ahora, por ejemplo, lo que me has perdido es que pinta aquí body, porque antes lo que llegaba, lo que le habías pasado a la función a ADID era gasto. pero antes estamos en el cliente donde yo manejaba mi modelo gasto. Aquí directamente en el navegador obtengo los datos y los consolido en base de datos. No he querido preocuparme de gestionar los modelos con ese detalle, pero si te... Pero cuando lo has pasado, cuando has llamado a Node... Cuando has visto los servicios, eso todavía era cliente en Angular. Y ahí pasaba gasto, pero ahí hacía una llamada Ajax. Y en las llamadas Ajax, ahí no se pasa un objeto JavaScript, eso se serializa o se hace lo que se tenga que hacer y eso es una petición HTTP. Vale. Por la red no viaja un objeto JavaScript. Vale. Por la red viajan bits que luego ya tú los deserializas y los conviertes en lo que quieres. Entonces, en este caso, pues yo en Node obtengo esos datos JavaScript, me los vuelvo a serializar, obtengo esos datos JavaScript a través de la variable recBody. Pero si nos sentimos más cómodos... Pero no. Bueno, pues ya está, que no, si me parece bien, vamos, si yo prefiero llamar las cosas así, ¿sabes? Pues y así tal, Pascual. Entonces, pues a ver, esto no lo tengo muy preparado, tal... Eso es un preguntaba que era eso. ¿Eh? Que si te voy a meter en un charco no... No. Aquí le paso aquí esto medieval. Y no, tal, Pascual. Sí, no estoy muy seguro de si es cuánto, tengo que poner aquí gasto, ahora lo veremos. Paro el servidor, lo arranco y esto lo hago a través de aquí. Ah, mira, aquí tengo las peticiones. Ah, sí, yo creo que sí. Vale, paro y arranco. Otra vez está el servidor corriendo.
Entonces... Vamos a hacer todo gasto. ¿Vale? Recordaros antes que tenían el método controlador que no daba el servicio, que si algo no iba bien, publicase una variable error en el scope, ¿vale? Esto tampoco os lo he enseñado mucho.